El alba en Atenas era un espectáculo de luz y sombra. El sol ascendía lentamente sobre las colinas, dorando las piedras de la Acrópolis y trazando caminos de oro líquido entre las columnas del Partenón. En aquel santuario de mármol, donde las estatuas de héroes y dioses parecían contener la respiración ante la majestad de Atenea, Medusa comenzaba su día. Sus pies descalzos, curtidos por el frío del mármol, dejaban huellas efímeras en los escalones pulidos por siglos de devoción. Llevaba un peplo blanco, tejido con hilos de plata que brillaban como lágrimas lunares, y su cabello, una cascada dorada que desafiaba la opacidad del alba, caía libre sobre sus hombros. Las mujeres del ágora decían que cuando Medusa caminaba, hasta las sombras se inclinaban para admirarla. El templo despertaba con ella. Las lámparas de aceite apagadas durante la noche eran reavivadas con ramas de olivo bendito. Medusa encendía cada una con cuidado ritual, sus dedos ágiles danzando sobre las mechas como si tejieran luz en lugar de fuego. Después se arrodillaba ante la estatua de Atenea, cuyos ojos de lapislázuli seguían cada movimiento desde las alturas. La diosa, armada con lanza y escudo, parecía inclinarse hacia su sacerdotisa favorita. «Salve, gran Atenea», susurraba Medusa, ofreciendo una granada abierta cuyas semillas rojas brillaban como rubíes bajo la luz del amanecer. El jugo de la fruta corría por sus manos, mezclándose con el aroma del incienso de mirra que ardía en los braseros. Era una ofrenda de gratitud, un pacto silencioso entre la mortal y la divinidad. Los días de Medusa transcurrían entre cantos, tejidos y plegarias. En el telar del templo bordaba mantos para la diosa con hilos de oro traídos de lejanas tierras, entrelazando patrones de laureles y lechuzas. Las otras sacerdotisas la observaban en silencio, admirando la precisión de sus puntadas, mientras el sonido del mar llegaba desde el puerto como un rumor lejano. A veces, cuando el viento soplaba desde el este, Medusa creía escuchar susurros en las olas, palabras arremolinadas que no lograba descifrar. Pero aquel día el viento trajo algo más. Al mediodía, mientras recogía azafrán en el jardín sagrado del templo, Medusa encontró la serpiente de bronce. La figura, que representaba a Atenea en su aspecto de protectora de los secretos terrenales, yacía decapitada entre los mirtos. La cabeza, con sus ojos de esmeralda, había rodado hasta la base de un ciprés, donde las raíces retorcidas la sujetaban como garras. El cuerpo, brillante y frío, estaba cubierto de una sustancia negra y viscosa que olía a salmuera podrida. «¿Quién haría esto?», murmuró Medusa, arrodillándose para recoger los fragmentos. Sus dedos temblaron al tocar el metal, que ardía con un frío antinatural. Las otras sacerdotisas, reunidas a distancia, cuchicheaban. Una de ellas, una mujer anciana con el rostro surcado de arrugas profundas, señaló hacia el horizonte marino. «Es obra del Dios que no perdona», dijo con su voz quebrada por el miedo. «El mar guarda rencor, niña, y los rencores del mar son eternos». Medusa ignoró los presagios. Con manos firmes soldó la cabeza al cuerpo usando cera de abejas y resina de pino, susurrando una plegaria al dios de los herreros para que bendijera la reparación. Pero esa noche, mientras dormía en su celda junto al templo, soñó con aguas oscuras que ascendían por las murallas de Atenas. En el sueño, un tridente de coral emergía de las olas, arañando las puertas del Partenón con un chirrido que helaba la sangre. Al despertar, su peplo estaba húmedo y en el suelo, junto a su lecho, había un rastro de arena gruesa y conchas rotas. El viento intentó convencerse, aunque sabía que ninguna tormenta había azotado la ciudad. Los días siguientes trajeron más señales. Las lámparas del templo se apagaban sin razón, incluso cuando no había corrientes de aire.
Las ofrendas de frutas frescas se pudrían en horas y una mañana, al abrir las puertas del santuario, Medusa encontró un delfín muerto en los escalones con su cuerpo plateado marcado con 3 heridas paralelas que recordaban las púas de un tridente. «Es Poseidón», susurró la sacerdotisa anciana, arrastrando los pies hacia el altar. «Está desafiando a Atenea, y tú eres el campo de batalla». Medusa quiso reír, pero el sonido murió en su garganta. Esa tarde, mientras trenzaba guirnaldas de flores para el festival de las Panateneas, vio su reflejo en un jarrón de bronce pulido. Por un instante su cabello dorado se retorció como serpientes, sus ojos se volvieron amarillos y felinos, y su boca se abrió en un grito mudo. Parpadeó y la imagen desapareció. «El cansancio nubla mi mente», se repitió, apretando las flores contra su pecho. Pero en el puerto, donde las olas golpeaban los muelles con furia inusual, los pescadores juraban haber visto una figura masculina emerger de las aguas al anochecer. Llevaba una corona de coral y sus ojos brillaban como abismos. Observaba la Acrópolis fijo en el Partenón mientras susurraba un nombre una y otra vez como una letanía: Medusa. Y el mar obediente repetía el eco. La tormenta llegó sin aviso. Un cielo despejado se ennegreció en cuestión de segundos y el aire se saturó de un olor a sal quemada y algas podridas. Las nubes, gruesas como mantos de plomo, descargaron su furia sobre Atenas. Pero no era una lluvia común, eran olas enteras, líquidas y vivas que golpeaban la Acrópolis como puños gigantes. El mar, lejano pero obediente, rugía en sincronía con la ira de su señor. Poseidón no entró por las puertas del Partenón, el mar lo hizo por él. Un muro de agua salada, más alto que las propias columnas del templo, se alzó frente al santuario. Las olas, retorcidas en espirales monstruosas, derribaron las puertas de bronce como si fueran hojas secas. El agua irrumpió en el recinto sagrado, arrastrando consigo peces muertos, corales rotos y arena negra que arañaba el mármol como 1000 agujas. Medusa, que momentos antes trenzaba guirnaldas de mirto para el altar, se quedó paralizada. El frío del agua le llegó a los tobillos, luego a las rodillas. Cuando intentó correr, la corriente la arrastró hacia el centro del templo, donde las olas habían formado un remolino que giraba con violencia de titán. De las profundidades de aquel vórtice emergió Poseidón. No era el dios majestuoso de los frescos, ni el anciano barbudo de las estatuas. Era una criatura de ira pura. Torso desnudo cubierto de escamas iridiscentes, brazos musculosos surcados por venas que brillaban como ríos de plata y ojos sin pupila, blancos como la espuma de las olas en una noche sin luna. Su tridente, forjado con los huesos de un leviatán, destellaba con un brillo enfermizo. Las aguas se calmaron alrededor de él formando un círculo perfecto mientras avanzaba hacia Medusa. La sacerdotisa retrocedió, pero sus pies resbalaron en el mármol inundado. Tropezó contra el altar de Atenea, donde horas antes había ofrendado granadas y miel. El tridente de Poseidón golpeó el suelo y una grieta serpenteó desde la base del altar hasta los pies de Medusa. Atenea gritó aferrándose al borde de la mesa sagrada: «¡Protégeme!», pero el único sonido fue el retumbar de las olas fuera del templo. Poseidón no habló. No había palabras que pudieran contener su furia. Con un movimiento brusco lanzó su tridente contra la estatua de la diosa. El arma impactó en el escudo de oro de Atenea, dejando una marca profunda en forma de tenedor. Luego el dios se volvió hacia Medusa. La agarró del brazo con una mano que quemaba como hielo. Sus dedos, cubiertos de conchas afiladas, le dejaron marcas sangrantes en la piel.
Medusa forcejeó, golpeando el pecho escamoso del dios con sus puños, pero era inútil. Poseidón la levantó como si fuera una muñeca de paja y la arrojó contra el altar. El impacto le arrancó el aire de los pulmones. Intentó gritar de nuevo, pero el dios le cubrió la boca con una mano que sabía a salmuera y muerte. Fuera, el mar rugió en aprobación. Las olas que habían inundado el templo comenzaron a elevarse, formando una cúpula líquida que selló el santuario del mundo exterior. Dentro solo quedaron los sonidos de la lucha, el roce del peplo rasgado contra el mármol, el crujido de las joyas de oro de Medusa al estrellarse contra el suelo, el jadeo entrecortado de la sacerdotisa mientras intentaba liberarse. Poseidón no emitía sonidos. Su silencio era más aterrador que cualquier grito. En el Olimpo, Atenea observaba, sentada en su trono de ébano y marfil. La diosa de la sabiduría no parpadeó. Su rostro, tallado en la perfección del desapego, reflejaba la escena en el espejo de su égida. Las otras deidades habían apartado la mirada incómodas, pero Atenea no. Sus dedos acariciaron el borde del escudo, donde la cabeza de la gorgona que algún día adornaría su armadura aún no existía. ¿Intervendrás?, preguntó Hermes, apareciendo a su lado con un aleteo de sandalias aladas. Atenea no respondió. Siguió mirando cómo Poseidón, su hermano, su rival eterno, mancillaba el templo que le habían negado a él. Y cuando el dios del mar rompió el último jarrón sagrado con una carcajada que hizo temblar los cimientos de la Acrópolis, ella cerró los ojos. «No es asunto de los dioses juzgar a los dioses», murmuró por fin, «pero los mortales deben aprender». Mientras hablaba, sus dedos trazaron un símbolo en el aire. Lejos, en el Partenón, la estatua crisoelefantina de Atenea cobró vida por un instante. Sus ojos de lapislázuli se iluminaron y su lanza de oro se inclinó hacia Medusa, que yacía en el suelo cubierta de sal y sangre. El mensaje era claro: tú pagarás por esto. La tormenta cesó tan rápido como había comenzado. Las aguas retrocedieron, arrastrando consigo los restos de ofrendas rotas y tapices arrancados. Poseidón había desaparecido, dejando solo un tridente grabado en el mármol del altar y el eco de su risa en las paredes agrietadas. Medusa se incorporó temblorosa. Su peplo estaba hecho jirones, su cabello enmarañado de arena y algas. Miró hacia la estatua de Atenea esperando un signo de consuelo, de justicia, pero la diosa había vuelto a su quietud de mármol. Fue entonces que notó el dolor. Un hormigueo recorría su cuero cabelludo, como si 100 insectos caminaran bajo su piel. Se tocó la cabeza con manos temblorosas y sintió algo frío y escamoso. Un silbido bajo y reptante resonó en sus oídos. «¿Qué?», murmuró arrastrándose hacia un charco de agua estancada. Su reflejo la miró desde el suelo. Donde antes había cabello dorado, ahora serpientes verdes y negras se retorcían con sus ojos ámbar brillando con hambre. Su piel, antes suave, estaba cubierta de escamas grises que refulgían como huesos pulidos. Cuando abrió la boca para gritar, un colmillo de víbora asomó entre sus labios. En el silencio del templo profanado, solo se escuchó el sonido de una risa lejana. No provenía del mar, sino del cielo. Atenea, por primera vez, había sonreído. El silencio que siguió a la tormenta fue más aterrador que el rugido del mar. El Partenón, otrora impecable, yacía en ruinas, columnas agrietadas, mosaicos desprendidos y charcos de agua salada que reflejaban un cielo plomizo. Entre los escombros, Medusa se arrastraba con sus manos ensangrentadas resbalando en el mármol erosionado. Las serpientes de su cabello, recién nacidas, silbaban en un coro caótico, como si discutieran qué parte de su cuerpo devorar primero. Entonces el aire se electrizó.
Un destello de luz dorada partió las nubes y Atenea descendió al templo. No lo hizo con la gracia de una diosa, sino con la frialdad de un verdugo. Su armadura, labrada con escenas de victorias olvidadas, brillaba con una luz que lastimaba los ojos. En su mano, la lanza de oro apuntaba directamente al corazón de Medusa. «Tu belleza fue el arma que mancilló mi santuario», declaró Atenea, y cada palabra resonó como el golpe de un martillo sobre yunque. «Por eso jamás volverás a tentar a mortales ni a inmortales con tu rostro». Medusa intentó suplicar, pero las serpientes de su cabello se enroscaron en su garganta, ahogando su voz. La maldición comenzó en sus raíces. Primero fueron los cabellos, las serpientes verdes y negras que hasta entonces solo se retorcían. Cobraron vida propia. Sus escamas se endurecieron hasta volverse metálicas y los colmillos goteaban un veneno ámbar que quemaba el mármol donde caía. Medusa gritó, pero el sonido se transformó en un silbido gutural, como el de una víbora al sentirse amenazada. Luego la piel comenzó en sus manos, un hormigueo que se convirtió en ardor mientras su carne se cubría de escamas grises, duras como acero y frías como el fondo del mar. Las uñas se alargaron en garras curvas y sus pies se deformaron en garras de dragón que arañaban el suelo con cada espasmo de dolor. Por último, los ojos. El verde del mar Egeo se desvaneció, reemplazado por un amarillo felino, con pupilas verticales que brillaban en la oscuridad. Cuando Medusa miró su reflejo en un fragmento de espejo roto, vio lo que había perdido, su humanidad, y entonces sucedió. El reflejo en el cristal se petrificó. La imagen de su rostro monstruoso, capturada en piedra, la miró con una expresión de horror eterno. Medusa retrocedió, pero cada lugar donde posaba la vista, un jarrón, un charco, el escudo de bronce de una estatua quedaba convertido en piedra. «Así será tu existencia», sentenció Atenea sin un ápice de emoción en su voz. «Los mortales que osen mirarte compartirán tu condena, vivirán como piedras atrapados en su último suspiro». Antes de que Medusa pudiera responder, la diosa alzó su lanza. Un viento divino, helado y violento, surgió de la nada. Arrancó a Medusa del suelo, envolviéndola en un torbellino de sal, hojas secas y fragmentos de mármol. Las serpientes de su cabello silbaron en pánico, mordiendo el aire inútilmente. «Tu nuevo hogar te espera, Medusa», fueron las últimas palabras que escuchó. El viaje fue una agonía. El viento le arrancó las lágrimas, congeló sus nuevas escamas y la arrastró sobre mares embravecidos. Cuando por fin la dejó caer, fue sobre un acantilado de piedra negra afilado como cuchillas. Sarpedón. La isla era un páramo de desolación, acantilados escarpados que se hundían en un mar espumoso y amargo, bosques de algas secas que crujían como huesos bajo un sol ausente, y cuevas oscuras donde el eco repetía sus sollozos convertidos en silbidos. En la playa, decenas de estatuas yacían medio enterradas en la arena, guerreros, marineros, aventureros, todos petrificados en poses de miedo o agonía. Medusa reconoció algunos rostros, hombres que años atrás habían llegado buscando gloria y que ahora eran piedras mudas. Al caer la noche se refugió en una gruta. Las serpientes de su cabello se enroscaron en las rocas vigilantes mientras ella se acurrucaba en el rincón más oscuro. Fuera, las olas golpeaban los acantilados y el viento llevaba susurros que no eran del mar sino de los dioses riendo en el Olimpo. Pero hubo un sonido nuevo. En la entrada de la cueva una gaviota se posó, blanca, pura, inocente. Medusa, por costumbre, alzó la vista para admirarla. El ave se convirtió en piedra antes de tocar el suelo. Y entonces, por primera vez desde su llegada, Medusa gritó, un alarido que partió la noche, que hizo temblar los acantilados y que las serpientes de su cabello corearon en un himno de desesperación.
En el Olimpo, Atenea bebió ambrosía satisfecha. Su templo ya estaba siendo reconstruido. Nadie recordaría a la sacerdotisa de cabellos dorados, solo a la Gorgona. La cueva era un vientre de piedra fría y húmeda, donde la luz del sol jamás se atrevía a entrar. Las paredes, cubiertas de líquenes fosforescentes, brillaban con un verdor pálido que no iluminaba, sino que acentuaba la oscuridad. Medusa se arrastraba por los rincones como una sombra, sus escamas rozando las rocas con un sonido de uñas sobre cristal. Las serpientes de su cabello, siempre alerta, cazaban por ella. Al caer la noche salían en silencio, deslizándose por los túneles para regresar con ratas agonizantes o pájaros marinos de alas quebradas. Medusa los devoraba crudos sin mirarlos mientras la sangre le resbalaba por las garras, pero la verdadera comida era la desesperación. Los primeros en llegar fueron los guerreros, jóvenes de corazas relucientes y espadas grabadas con juramentos a reyes lejanos. Entraban en la cueva con antorchas, maldiciendo la oscuridad, gritando promesas de gloria. Medusa los escuchaba desde las profundidades con sus pasos resonando como tambores de guerra. «Sal, monstruo», rugía uno blandiendo una hacha de doble filo. «Tu cabeza adornará el salón de mi señor». Ella no se escondía. Esperaba en la cámara más amplia, donde el techo goteaba agua salada y el suelo estaba sembrado de fragmentos de estatuas rotas. Cuando el primer guerrero la veía, sus ojos se dilataban, su boca se abría en un grito que nunca terminaba. La piedra lo atrapaba en ese instante, un hombre convertido en un monumento a su propia arrogancia. Luego llegaron los mercenarios. Hombres sin bandera, con cicatrices en lugar de honor, usaban espejos pulidos, trampas de redes, incluso venenos en dagas. Uno, un veterano con un parche en el ojo, logró acercarse lo suficiente para clavar una flecha en su hombro. Medusa lo miró mientras la ponzoña ardía en su sangre. El mercenario se petrificó con una mueca de triunfo, su arco aún tenso, su único ojo brillando de odio. Los héroes fueron los más persistentes. Muchos llevaban talismanes, plumas de fénix, escudos benditos por sacerdotes, incluso lágrimas de náyades. Un joven, casi un niño, entró llorando. «Mataré a la Gorgona o moriré con honor», decía, sosteniendo una espada demasiado pesada para sus brazos. Medusa intentó esconderse, pero las serpientes de su cabello silbaron, traicionándola. El niño la vio, su rostro congelado en piedra conservó las lágrimas que rodaban por sus mejillas. Así creció el jardín. Estatuas de todos los tamaños y expresiones poblaban la entrada de la cueva. Un capitán nórdico petrificado mientras levantaba su martillo para aplastarla. Una arquera amazona convertida en piedra en mitad de un salto. Un anciano con un libro de hechizos abierto y sus labios sellados en un conjuro interrumpido. Medusa los nombraba en silencio: el orgulloso, la veloz, el sabio. A veces en las noches más frías les hablaba. «¿Por qué vinieron?», preguntaba recorriendo las figuras con un dedo escamoso. ¿Eran tan necios o tan valientes? Las estatuas no respondían, pero el viento, al colarse entre ellas, gemía como un coro de almas atrapadas. La soledad era un hueso clavado en la garganta. En las madrugadas, cuando la luna bañaba Sarpedón con su luz plateada, Medusa se sentaba en el acantilado. Las serpientes de su cabello dormitaban y por un momento podía cerrar los ojos y recordar el aroma del incienso de mirra mezclándose con el perfume de las granadas en el altar. El tacto del mármol bajo sus pies descalzos, pulido por generaciones de sacerdotisas. El sonido de las risas de las otras mujeres mientras tejían juntas, sus voces entrelazándose como hilos de oro. Una vez encontró un trozo de tela enredado en las rocas. Era un fragmento de su antiguo peplo, blanco y bordado con hilos de plata.
lo apretó contra su pecho escamoso hasta que las serpientes, celosas, lo desgarraron con sus colmillos. La última noche antes del invierno, un barco llegó. No era un navío de guerra, sino una embarcación pesquera, con velas remendadas y cascos de algas. Medusa observó desde las alturas cómo 3 hombres desembarcaban. No llevaban armaduras, solo anzuelos y redes. «Venimos por el tesoro», gritó uno señalando las estatuas. Dicen que la Gorgona convierte en oro lo que toca. Medusa no los petrificó de inmediato. Los dejó adentrarse en la cueva, escuchó sus pasos temblorosos, sus risas nerviosas. Cuando por fin los enfrentó, el más joven cayó de rodillas. «Por favor», suplicó, «tengo una hija». Las serpientes silbaron. Medusa cerró los ojos. Al abrirlos, 3 nuevas estatuas yacían en el suelo. La del suplicante tenía las manos unidas en plegaria. Esa noche, por primera vez en años, Medusa lloró. Las lágrimas, ácidas como vinagre, tallaron surcos en sus escamas. En el silencio, una voz susurró dentro de ella. No era de Atenea ni de Poseidón, era su propia voz, la que había tenido antes de las serpientes. ¿Hasta cuándo, Medusa? ¿Hasta cuándo? Pero no hubo respuesta, solo el sonido del mar rompiendo contra los acantilados una y otra vez. La leyenda de la Gorgona había crecido como una mancha de aceite en el mar, llegando hasta los oídos de Perseo, hijo de Zeus, y la mortal Dánae. En la corte del rey Polidectes, donde el joven había sido criado entre burlas y desprecios, la promesa fue clara: «Tráeme la cabeza de Medusa y tu nombre será cantado por los aedos. Fracasa y tu madre será mi esposa a la fuerza». El oráculo de Delfos, consultado con urgencia, solo susurró una palabra: «armas de los dioses», y los dioses respondieron. Atenea se le apareció al amanecer emergiendo de un rayo de luz que partió las nubes. Su armadura brillaba con la intensidad de 1000 soles, pero su rostro era una máscara de hielo. «Toma esto, hijo de Zeus», dijo, entregándole un escudo de bronce pulido hasta la perfección. «No mires directamente a la Gorgona, su reflejo será tu guía y tu salvación». El escudo, redondo como la luna llena, mostraba en su centro un grabado de la propia Atenea decapitando a un gigante. Perseo sintió su peso, pero también una frialdad que le recorrió el brazo hasta el corazón. Hermes llegó al caer la noche, con un susurro de alas y risas. De su caduceo desprendió una hoz de adamantio. Estaba tan afilada que cortó el aire al ser blandida. «Con esto separarás su cabeza del cuerpo», explicó el mensajero alado, «pero date prisa. Ni siquiera esta hoz puede matar a un dios y Medusa ya no es del todo mortal». Las náyades, ninfas de ojos líquidos y cabellos de espuma, lo esperaban en un arroyo sagrado. Le entregaron sandalias aladas cuyas plumas brillaban como el oro bajo el sol. «Volarás más rápido que el miedo», cantaron, «pero cuidado, el viento de Sarpedón odia a los intrusos». Y así, armado por el Olimpo, Perseo emprendió el viaje. Las alas de sus tobillos batieron el aire, llevándolo sobre mares embravecidos y tierras olvidadas hasta que la isla negra apareció en el horizonte. Sarpedón era una cicatriz en el mar, acantilados dentados, niebla venenosa y un silencio que gritaba. Medusa dormía, no por cansancio, sino por un raro momento de paz. Las serpientes de su cabello, enredadas como raíces en las rocas, respiraban al unísono, adormecidas por el canto monótono de las olas. En sueños, volvía al Partenón, olía a incienso, no a salmuera, sentía mármol, no escamas, pero incluso en su sueño las sombras susurraban: «despierta». No lo hizo a tiempo. Perseo aterrizó en silencio con las sandalias aladas plegándose como plumas de halcón.
El escudo de Atenea, sujeto ante su rostro, le mostraba el reflejo invertido de la cueva, paredes húmedas, estatuas con expresiones grotescas y ella. La Gorgona yacía en una cámara oculta con su cuerpo enroscado como un dragón herido. Las serpientes de su cabello se agitaban levemente, soñando con presas imaginarias. Perseo contuvo la respiración. En el escudo vio sus propios ojos, dilatados por el terror y la determinación. La hoz de adamantio brilló con un destello púrpura. Un paso, luego otro. El viento rugió fuera de la cueva, pero dentro. Solo se escuchaba el latido de dos corazones, uno humano acelerado, otro monstruoso, lento y cansado. Las serpientes despertaron primero. Una, luego otra, alzaron sus cabezas, sus pupilas estaban contraídas por oscuridad. Silbaron advirtiendo a Medusa, pero era demasiado tarde. Perseo saltó. La hoz cortó el aire con un silbido sobrenatural. Medusa abrió los ojos justo cuando el filo atravesaba su cuello. No hubo grito, solo un suspiro, largo y profundo, como el de alguien que al fin descansa. La cabeza de Medusa rodó por el suelo de la cueva con las serpientes de su cabello retorciéndose en espasmos agonizantes. Perseo, temblando, recogió la cabeza usando el escudo como recipiente. Los ojos de Medusa, aún abiertos, brillaban con una lágrima petrificada. «Lo siento», murmuró, sin saber si hablaba a la Gorgona o a la sacerdotisa que alguna vez fue. No había otra manera. La sangre de Medusa aún goteaba de su cuello cercenado cuando el mar respondió. Del charco negro que se expandía sobre las rocas de Sarpedón brotaron dos figuras, gemelas en furia pero opuestas en forma. Pegaso, el caballo alado, emergió relinchando. Sus crines eran espuma de mar solidificada y sus alas, translúcidas como el hielo, desplegaron un arcoíris al batirse contra el sol. Crisaor, el gigante, surgió con una espada de oro en mano. Su armadura estaba hecha de corales vivos y sus ojos brillaban con el fuego de los volcanes abisales. Ambos, engendrados por la sangre de Medusa y la semilla de Poseidón, alzaron la vista hacia el Olimpo. Pegaso emprendió el vuelo hacia las nubes, mientras Crisaor se hundió en las profundidades del mar, jurando venganza en un idioma olvidado. Perseo, temblando aún por el peso de su hazaña, envolvió la cabeza de Medusa en un manto de lino. Pero la Gorgona no había dicho su última palabra. En su viaje de regreso, Perseo encontró al titán Atlas condenado a sostener el cielo. El gigante, viendo al héroe como una mosca irritante, amenazó con aplastarlo. «¿Crees que tu escudo te salvará, pequeño insecto?», rugió Atlas, haciendo temblar la tierra. Perseo no respondió. Con una sonrisa triste alzó la cabeza de Medusa. Los ojos de la Gorgona, aún brillantes, encontraron los del titán. Atlas se irguió, preparando un golpe, y se detuvo. Su piel de granito se agrietó, sus músculos de montaña se convirtieron en roca sedimentaria y su rostro, eternizado en una mueca de furia, se fundió con las nubes. La cordillera que llevaría su nombre creció donde antes estuvo su cuerpo. En el Olimpo, Atenea recibió a Perseo con un banquete de ambrosía. Pero cuando el héroe le entregó la cabeza de Medusa, la diosa no miró a la Gorgona, sino a su propio reflejo en el escudo. «Será un recordatorio», dijo, incrustando la cabeza en su égida, «de que incluso los monstruos pueden servir a la sabiduría». La cabeza de Medusa, ahora dorada y con serpientes convertidas en filigranas de oro, se convirtió en un símbolo de protección. Los enemigos de Atenea caían petrificados ante ella, sin saber que la misma diosa que usaba su poder había sido quien lo forjó. En una playa lejana, donde el mar besa la tierra con rencor, Esteno y Euríale lloraban.
Las hermanas inmortales de Medusa, con sus cabellos de víboras y ojos de luna menguante, miraban hacia Sarpedón. Era la más bella de nosotras, susurró Esteno, mientras sus lágrimas caían al agua. Y la más débil, respondió Euríale, abrazando a su hermana. Cada lágrima que tocaba el mar se transformaba en coral, rojo como la sangre, negro como la traición. Los arrecifes crecieron hasta formar un laberinto submarino donde los barcos naufragaban, arrastrando a los marineros a un abismo de tentáculos y sombras. En Sarpedón, bajo la luz de la luna llena, las estatuas del jardín de Medusa susurraban. El viento, al colarse entre sus labios de piedra, llevaba palabras a los sueños de los mortales. Los dioses perdonan a los dioses, pero castigan a los mortales. Y en el centro de la cueva vacía, donde una vez yació la Gorgona, un espejo roto reflejaba el cielo. Si alguien se hubiera asomado, habría visto por un instante el rostro de una joven sacerdotisa de cabellos dorados, sonriendo entre lágrimas de mármol. Gracias por acompañarnos hoy. Si disfrutaste de esta historia, suscríbete para más aventuras. Activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos cuentos. Déjanos un comentario abajo con tus sugerencias para nuevas historias. Hasta pronto.